de Biden frente al caso Trump, una novedad en el caso del señor Faña, y entonces voy a hablar de la operación financiera por la que se investiga al ex ministro de Haciendas, Donald Guerrero, y por la que también se interroga o se ha conversado con el administrador del Banco de Reservas de entonces, Simón Lizardo. Voy a hablar de esa operación financiera. Bueno, señores, miren, vamos inmediatamente con los puntos que enunciamos en el orden en el que lo hicimos. Hubo un cambio, se ha producido un cambio muy reñido en la proyección inicial de los resultados electorales en Ecuador. No en cuanto al señor Arauz, que va a una segunda vuelta el 11 de abril a la cabeza de las preferencias, con una ventaja importantísima, sino que hay dos competidores que siempre han estado muy de cerca, pero en principio se estableció que el señor Yacu Pérez era el que iba a competir con el señor Arauz. Pero ayer en el conteo, se dice reconteo porque el primero es un conteo rápido, pero estamos hablando del conteo real, pues con más del 99% de los colegios ya escrutados, el señor Lasso, Guillermo Lasso, superaba al señor Pérez por un margen sumamente reñido. Imagínense, el señor Lasso, faltaban apenas 76 actas cuando vi los últimos resultados. El señor Lasso andaba en un 19,63%, mientras que el señor Yacu Pérez en un 19,62%. Esos resultados son muy desventajosos para cualquiera de los dos que le toque competir en una segunda vuelta, porque el que pierde por ese margen siempre tendrá la sensación de que hubo algún tipo de maniobra, de que ganó y no se le reconoció, de que hubo alguna suerte de manipulación, y entonces no se va a sumar en lo inmediato y con entusiasmo a una fórmula para enfrentar a su principal rival. Cuando se produce una competencia de esta naturaleza, en que tú y yo, que estamos en el segundo lugar, tus delegados y los míos, tus voceros y los míos, tienen que irse a un debate diario, a una confrontación diaria, para determinar cuál de los dos va a competir. Entonces la rivalidad entre nosotros se consolida la rivalidad, y eso pues distancia la posibilidad de que arribemos a un acuerdo. Es distinto cuando queda una persona en segundo lugar, el tercero queda a una distancia que sabe que no quedó en segundo lugar y que de inmediato lo que tiene es que prever su horizonte inmediato, a quién apoyo, ¿no? En esta circunstancia, ambos han tenido que enfrentarse entre ellos, mientras el que está en el primer lugar está tranquilo
esperando una definición, elogiando o no maltratando a ninguno de los dos sectores para cuidarse de la base electoral de ellos. Entonces esto incrementa pues las posibilidades de que el 11 de abril quien ya ganó en primera ronda sea el candidato que consolide su triunfo. De todas maneras, el próximo presidente de Ecuador, mucha suerte porque estamos hablando de una economía dolarizada que, si bien es cierto que ahora hay una coyuntura de alza de algunas materias primas, pues esa coyuntura no creo que sea muy prolongada y no creo que este país, que sí tiene recursos naturales, etcétera, y que se benefició en el llamado gobierno de la Revolución Ciudadana de esas cosas, pues tenga mucho chance. Y entonces estamos hablando de presidentes que vienen a la administración de crisis, y el que le toca administrar crisis, pues o sale como un héroe, si lo hace en base a un optimismo realista, o se achicharra. Por eso es que hemos insistido en la República Dominicana en que el gobierno, desde el principio y desde antes de su juramentación, debió llevar una campaña para que ese electorado que le había escogido con unas expectativas entendiera que tocaba administrar una crisis. Y en las crisis el optimismo tiene que ser realista. No es que hay que ser pesimista, sino un optimismo realista, que pudiéramos decir que en términos de la propaganda, pudiéramos decir que el padre del optimismo realista es Winston Churchill, que cuando se enfrentó al verdadero padre del marketing político, que es el doctor Goebbels, Paul Joseph Goebbels, que aunque no se le cite porque su nombre queda asociado a el Holocausto, a toda esta tragedia que representó el nazismo, el nacionalsocialismo, las herramientas de las que parten todos los llamados estrategas políticos, etcétera, están basadas en principios que desarrolló Goebbels, en los principios que él desarrolló. Pero esos principios que él desarrolló, cuando se enfrentaron a los de Churchill, entonces encontraron esa debilidad que el propio Goebbels después tiene que reconocerla. ¿En qué se diferenciaba lo que uno hacía y lo que el otro hacía? Bueno, la propaganda goebbeliana no tenía preparado al alemán para la tragedia, para la pérdida de vidas, sino que era una propaganda que le preparaba para el éxito, para la demostración de la superioridad. Y entonces, cuando desde los campos de batalla llegaban noticias pues adversas, los ánimos inmediatamente se deprimían porque no había preparación para eso. En cambio,
el que pregonó un optimismo realista, en el que le hizo saber a la gente que el abono de la sangre, los sacrificios, eran parte de lo que tocaba en esa etapa, pues a ese no se le pudo vencer. Y mire que se hizo todo lo posible. Hubo en un momento en el que Goebbels tenía tres emisoras transmitiendo para lo que es el Reino Unido, transmitiendo para Inglaterra, para tres segmentos de público distintos, con una programación en inglés, que ninguna de las tres estaban ubicadas en Inglaterra, pero en términos culturales actuaban como tres emisoras que estaban metidas en el centro de los sentimientos ingleses. Y estaban dirigidas a tres segmentaciones distintas, y todas estaban dedicadas a atacar y a denigrar a Churchill de manera muy hábil, sutil, de acuerdo a la población a la que se dirigieran. Y ni aún así. El optimismo realista se impuso. Entonces, señores, bueno, esto es lo que tiene que ver con el Ecuador. Que esta situación reñida, evidentemente que perjudica a cualquiera de los dos que quede para competir al final. Otro asunto al que hice referencia es el de la posición del señor Biden con relación al impeachment que se lleva a cabo al presidente Trump, que realmente ha sido, creo que Biden tiene una posición muy correcta. Me gustó mucho el mensaje que él y la Casa Blanca dirigieron frente a este tema. La vocera de la Casa Blanca, cuando le insistieron en que si Trump que si Biden no iba a hablar, no iba a emitir una opinión sobre el impeachment, la vocera llegó a decir hasta que, bueno, es que el presidente Biden no es un comentarista. El presidente Biden no es un comentarista, que también los líderes tienen que entender eso. Usted no tiene que estar opinando sobre todas las cosas. Los que vivimos de esto, pues venga, que hay como yo me paro aquí a no opinar. ¿Cómo me paro aquí a no opinar? No, yo estoy en la obligación de opinar sobre los temas fundamentales. Pero el líder no está en la obligación de opinar sobre todo. No está en la obligación de opinar sobre todo. Entonces, con relación a este asunto, ¿qué dice Biden? Le preguntaron, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha dicho que mientras se lleva a cabo el juicio político de su predecesor en el Senado, se centrará en aliviar el sufrimiento de la pandemia de coronavirus. No, respondió Biden, cuando los periodistas le preguntaron el martes en la oficina Oval si está viendo el juicio. No, yo no estoy viendo ese juicio. Ya hemos perdido a más de 450,000 personas y podríamos perder mucho más si no actuamos con la decisión y la rapidez. Muchos niños se van a morir con hambre. Muchas familias padecen inseguridad alimentaria. Están en problemas. Ese es mi trabajo. El Senado tiene su trabajo y están a punto de empezarlo y estoy seguro de que se van a portar bien, pero mi trabajo, mi centralización es otra. Yo creo que está muy claro en que no, a él se le va a valorar y se le va a evaluar por los resultados de lo que haga. Ahora, fundamentalmente, tiene el tema de la vacunación masiva,
al apelar a la ayuda del sector privado, al integrar al sector privado a la vacunación masiva, pues evidentemente que ha ampliado la posibilidad de cumplir con su promesa. Y eso va a ser una realidad en los Estados Unidos. Y entonces ya tiene que, a partir de ahí también, ver las medidas para tratar de buscar una cierta recuperación de la economía. Pero muy bien esta focalización del presidente Biden, lo que le da claro a algunos estadistas cuál es el norte. ¿Cuál es el norte? Es decir, usted no puede estar pendiente a todo, ni un presidente está llamado a agitar el conflicto. Si hay conflictos, que esos conflictos se diriman en otras instancias, pero no pueden estar centralizados en quien es la cabeza del país. Muy bien, presidente Biden. Bueno, prometí que había una novedad en el caso del señor Faña. Había una novedad. Hasta ahora, antes de la novedad, lo que todos sabemos es que hubo un desistimiento de la dama que hizo una denuncia sobre una agresión sexual, una presunta agresión sexual por parte del señor Faña. Esto, además de tener los tipos penales que corresponden a una agresión sexual, en este caso tenían otro componente, porque el agresor, además de ser un funcionario público, era pues el superior de la dama, que también era funcionaria. Eso da otros agravantes al hecho. Pero se produce el desistimiento. En ese desistimiento la dama asume el compromiso de colocarse muy a distancia de las investigaciones del Ministerio Público, lo que implica sustraerse del territorio nacional por lo menos por 3 años. Y bueno, ya hay otros detalles que ustedes sabrán que por razones legales uno no puede manejar. Yo no lo puedo plantear. Desde luego, los conozco, sé todo lo que pasó. En ese caso, en ese acuerdo que los distinguidos abogados que le auxiliaban a la dama han definido como un acuerdo para auspiciar la paz y la tranquilidad entre las partes. Entonces, pero ya eso es conocido, eso no era la novedad. ¿Cuál es la novedad? Y ni siquiera es la que se publica, de que el señor Faña ayer fue interrogado por el procurador de la Corte de Apelación. Él fue interrogado por el procurador de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, etcétera. No. ¿Cuál es la novedad? ¿Cuál es la novedad? Lo que sería, digamos, el elemento noticioso, lo que sería la primicia, lo que sería la revelación adicional en este caso. Bueno, la revelación adicional es que el Ministerio Público que hizo un descenso al típico Bonao y conversó con empleados del típico Bonao, empleados y empleadas del típico Bonao. En ese descenso, el Ministerio Público
recibió testimonios de que la dama hubo de ser auxiliada en el típico Bonao. Es decir, que cuando ella describe en su denuncia que ingirió una sustancia que le hizo perder el conocimiento, esa parte queda avalada con el hecho de que esta dama fue a un baño en ese establecimiento y allí tuvo que ser auxiliada porque no podía valerse por sí misma. Allí tuvo que ser auxiliada, incluso le echaron hasta agua ahí para que, provocando una reacción. Entonces, eso lo sabe el Ministerio Público porque fue el testimonio que recibió, en ese descenso que hizo al típico Bonao. Desde luego que ellos están haciendo una investigación y no van a hablar de lo que tienen. Ellos no van a hablar de lo que tienen, pero anote, el Ministerio Público tiene testigos y tiene información de que la dama hubo de ser auxiliada en el típico Bonao. Y eso lo comprobó con el descenso que hizo esta Corte de Apelación al típico Bonao y con la cantidad de personas que conversó allí. No sé qué otras pruebas tiene a través de las cuestiones telefónicas, pero ese es un dato, ese es un hecho concreto. Eso lo que pasó allí con el Ministerio Público. Así que ya veremos a ver cuál es la evolución que toma el caso de este caballero, con la dificultad de que la supuesta agredida pues ya no está en disposición de colaborar y de testimoniar al Ministerio Público, porque el acuerdo de desistimiento al que arribó con el señor Faña, que todo el mundo sabe que eso incluye el documento que se presenta ante el Ministerio Público, pero entre las partes que auxilian jurídicamente, entonces se preservan siempre documentos privados de protección de un acuerdo. Documentos privados que las partes saben a lo que se exponen si los violaran. Entonces, ya veremos con estas limitaciones qué puede hacer el Ministerio Público, pero ahí le di una revelación adicional de lo que está ocurriendo con esto. Entonces, señores, dije que me iba a referir a la investigación que se está haciendo a Donald Guerrero. Y esa investigación ha incluido conversaciones con Simón Lizardo, que no creo, por la naturaleza de lo que es un banco y el rol que tiene un banco, que precisamente se le esté propiamente investigando a él sobre ese caso, porque a él pudiera estársele pidiendo información más que investigación. Tal vez en el caso de él, como en el caso de Donald, se pueda tomar como pretexto en principio el tema de la declaración jurada, que fíjense cómo se presenta, porque si iniciamos con lo de la declaración jurada, ¿qué ocurre? El ministro saliente presenta una declaración de una persona con solidez económica, el ministro saliente de Haciendas. Entonces, el ministro entrante presenta una declaración también de una persona con solvencia económica. Resulta que la que hay que investigar es la del ministro saliente, la del entrante no hay que hacerle ninguna investigación. Yo creo que si
estamos actuando con criterios que miden a todo con la misma vara, y yo tengo dos declaraciones, la de un ministro saliente que dice ser una persona con solvencia económica, y de hecho todos sabemos que lo es, y del ministro entrante que también muestra una declaración de una gran solvencia económica. Lo ideal es que si voy a investigar, porque yo no se ha prendido ninguna alarma en ninguno de los dos casos, que no sea la de la solidez que muestran en sus declaraciones económicas, porque lo otro tendría que venir de un informe del departamento que la ley de declaración jurada crea en la Cámara de Cuentas para esos fines, y ese departamento no ha producido ningún informe de alarma sobre ninguna de las dos declaraciones. Es decir, que sencillamente entendemos que hay una que hay que investigarla y otra no hay que investigarla. Otra la damos porque es correcta. Bueno, yo creo que lo correcto es, no venga acá, estas dos gentes presentan aquí una solvencia que a nosotros nos ha llamado la atención, entonces venga ministro actual, explíquenos esa solvencia suya, venga ministro saliente, explíquenos esa solvencia suya. Si en un caso queda duda, pues le damos continuidad a ese caso, pero se nota que no es una cosa como la de Trasímaco, ¿no? Que la justicia es el interés del más fuerte, ¿no? Entonces, eso es lo que tiene que ver con lo que se ve ahí de las declaraciones juradas. Pero el tema es una transacción financiera que fue denunciada por el actual director de presupuesto, el licenciado Rijos. Y el licenciado Rijos denunció, le llevó el informe de esa operación financiera al presidente Luis Abinader, e inmediatamente el gobierno denunció esa operación como algo que había ocurrido en la nocturnidad, en la opacidad de la transición, como algo que se había producido ahí en la opacidad de la transición. Al echarse la paloma, se repartieron 21 mil millones de pesos. Eso, desde luego, planteado así, es un asunto escandaloso. Por otra parte, eso no era una deuda que estaba por los canales del presupuesto del año, que entonces se dirige a través de la Dirección de Presupuesto. Es otro elemento que le añadía sospecha. Pero bueno, los funcionarios no están para sospechar, están para indagar. Entonces, yo les aseguro que en lo que he visto hasta ahora, y miren, me he puesto a estudiar toda la documentación de esa transacción financiera, pero en lo que he visto hasta ahora, la denuncia, aparte de el componente de politización que pueda tener, o del el interés de sugerir cosas que sugiere, es también parte de la inexperiencia política y es también parte del desconocimiento del Estado. Y lo voy a explicar. Porque no puedo dejar una afirmación como esta en el aire. Es decir, que a mí se me ocurra decir que eso que se ha denunciado y que se pretende presentar como un fraude, como una asociación de malhechores, como una serie de cosas que ocurrieron ahí en ese proceso de manera oscura, pues realmente tiene otras connotaciones. Yo creo que es importante, para que entendamos un poco lo que voy a explicar, decir que la economía no es otra cosa que
una cadena de promesas que tienen que tener una terminación, que tienen que tener una culminación para que la economía no colapse. Un ejemplo, cuando usted va a un establecimiento comercial, usted va a un supermercado, voy a comprar un galón de aceite porque me llamaron que se acabó el aceite en mi casa. Entonces yo voy a comprar un galón de aceite al supermercado. Busco mi galón de aceite o cualquier otra cosa adicional y entonces pago mi galón de aceite y lo que me llevo. Pero yo pago con una tarjeta de crédito. Aparentemente ahí hay un intercambio de promesas completado, porque yo he recibido unos artículos y he pagado a cambio de esos artículos. Se supone que ahí se ha completado una promesa. Pero cuando eso se ha producido, apenas la transacción está a medio camino, la promesa está a medio camino, porque yo he pagado por el galón de aceite. Yo no he pagado por el galón de aceite, en verdad. Yo me voy con el galón de aceite. Lo que yo le he entregado al establecimiento es una promesa de pago que va a hacer el banco que avala mi tarjeta. Entonces, para que la operación se complete, el banco viene y le reconoce en su cuenta, si la tiene allí, que debe tenerla, a el establecimiento en cuestión, le reconoce pues una promesa equivalente al monto que yo gasté. Pero ahí todavía no se ha completado la promesa. La promesa se completa cuando definitivamente cobro y voy y le pago al banco. Ahí es que se ha completado la promesa. Pero fíjense que ya se ha producido un intercambio en la economía y el cumplimiento de la promesa no se verifica de inmediato, sino que transcurre un tiempo para el cumplimiento de esa promesa. Pero así opera la economía. Así opera la economía. Entonces, en el plano de las obras del Estado, en el año 2008, la administración del presidente Fernández creó un programa que se llama Programa de Contratos y Suplidores del Estado Dominicano. Ese programa, que tiene el aval de las autoridades monetarias y financieras de la República Dominicana, lo que garantizaba era la liquidez del contratista. Es decir, que en el tiempo que transcurre entre el cumplimiento de la promesa del Estado al contratista, no padezca de iliquidez. Y entonces, en base a eso, el contratista, con los documentos que va generando de sus operaciones con el Estado, cuando los ejecutores certifican las cubicaciones, cuando los contratos que tiene avalan el monto de las operaciones que está realizando, en base a toda esa documentación, resulta que ese contratista dispone de unas facilidades de liquidez. De unas facilidades de liquidez. Lo que quiere decir que la operación se va dando. La operación se va dando, pero no se completa hasta que el Estado no salde la deuda con ese contratista. Pero cuando el Estado viene a saldar la deuda con ese contratista, resulta que en gran medida la deuda ya está tercerizada. En función de lo que establece este plan, cuando viene a consumarse ya el cumplimiento de una promesa por parte del Estado, la deuda en gran medida, el dueño de la creencia es el Banco de Reservas, porque ya el Banco de Reservas
en base a la promesa de pago que esa persona tiene del Estado, le ha hecho los avances de liquidez a la persona correspondiente en base a un interés mínimo, porque la operación no es básicamente una operación con fines comerciales, sino con fines de garantizar la liquidez del contratista y que las obras nunca sufran realmente los retrasos burocráticos en los pagos del Estado. Ese es el interés de ese programa que se creó en el año 2008, el programa de contratistas y suplidores del Estado Dominicano. Y repito, ese programa se creó con la autorización de las autoridades monetarias y financieras. En función de ese programa, hay un cúmulo de una deuda de unos 31 mil millones de pesos, que en gran medida es deuda que ya los dueños de esos contratos tienen con el Banco de Reservas de la República Dominicana. Pero en los papeles de la República Dominicana, eso forma parte de la deuda del país. Y en las evaluaciones de la banca, en los informes consolidados que uno puede ver, por ejemplo, del Banco de Reservas, eso también ya forma parte de la deuda que pudiera ser, incluso por su dilación, riesgosa que tiene un banco. Sí, en los papeles, ya aunque una parte de la promesa se ha encaminado, aunque el dueño del trabajo ya tiene avanzada la liquidez producto de su trabajo, la operación no se ha completado porque el Estado aún no ha pagado. Entonces, esto que se presenta como algo que ocurrió en la nocturnidad, ¿de dónde parte? ¿De dónde parte? Bueno, en lo que he visto, el 19 de diciembre del año 2019 no se habían hecho elecciones. Desde luego, las elecciones fueron el día 5 de julio del 2020. Pero la decisión, esta decisión a la que me refiero, que es una decisión, una resolución de la Junta Monetaria sobre esa deuda, se adopta el 19 de diciembre del 2020. El 19 de diciembre del 2020, la Junta Monetaria le comunica al Banco de Reserva los resultados de su reunión y la resolución, y emplaza al Banco de Reservas de la República Dominicana a producir un desmonte de esa deuda con un plazo hasta el día 30 de julio del año 2020. Hasta el día 30 de julio, no, hasta el día 30 de agosto. Es decir, el 19 de diciembre le comunica, miren, con relación al tema de esta deuda que el Estado tiene con estos contratistas, y de esta deuda que ya puede entrar en los calificativos del default, usted tiene hasta el día 30 de junio del año 2020 para presentar un plan de desmonte de esa deuda. Pero ¿qué pasa? Que para presentar un plan de desmonte, el Banco de Reserva tiene que ponerse de acuerdo con el deudor, que es el Estado, que es el que va a pagar, para poder presentar un plan de pago a esa deuda. La resolución incluso, que es categórica, la del 19 de diciembre del año 2019 de la Junta Monetaria, establece lo siguiente: el tratamiento regulatorio a que se refiere el ordinar 1 de esta resolución estará condicionado a que el Banco de Reserva de la República Dominicana, Banco de Servicio Múltiple,
coordine con el Ministerio de Hacienda el plan de desmonte para cubrir los compromisos del gobierno con contratistas y suplidores del Estado pendientes de desmonte al 31 de diciembre del año 2019. La Superintendencia de Bancos deberá presentar a la Junta Monetaria a más tardar el 31 de mayo del 2020, todavía no hay elecciones, a más tardar el 39 de mayo del 2020, el plan de desmonte de los préstamos otorgados a los contratistas suplidores del Estado por parte del Banco de Reserva de la República Dominicana, Banco de Servicios Múltiples, así como dar seguimiento al cumplimiento de dicho plan. Es decir, estamos hablando de una resolución de la Junta Monetaria de la República Dominicana y le da un plazo a la Superintendencia de Bancos hasta el día 31 de mayo del 2020. 31 de mayo del 2020 para presentar el plan de desmonte. La superintendencia, por su parte, entonces, se dirige al Banco de Reservas. Le establece una sanción al Banco de Reserva porque el Banco de Reserva entiende que ha dilatado en la presentación del plan. El Banco de Reserva le explica que no ha sido bajo su absoluta responsabilidad, sino que ha habido también situaciones con el cliente y bueno, presenta el plan y solicita una dispensa de la sanción que habría recibido por la dilación en la presentación del plan. Presenta el plan de desmonte. Entonces, en función de ese plan de desmonte, lo que hace el Banco de Reserva es decirle, mira, la Junta Monetaria y el Ministerio de Hacienda, la Junta Monetaria nos está emplazando a desmontar esta deuda a más tardar en el año 2020. Pero hay imposibilidades de desmontar esa deuda a más tardar en el 2020. De manera que presenta una propuesta para que se extienda el plazo que se otorga para el desmonte de la deuda y que la deuda no se desmonte toda en el 2020, sino que en gran medida se haga un plan de pago de desmonte en 3 etapas: 2020, 2021 y 2022. Y entonces, de un total de 31,000 millones, se compromete a un desmonte en el 2020 de 23,000 millones, en el 2021 de 5,000 millones y en el 2022 de 4,000 millones. Entonces, se procede. ¿Cómo se procedió? ¿Cómo se procedió realmente a cumplir con el desmonte que correspondía al año 2020? Bueno, se usaron 2 mecanismos. Primero, al Estado Dominicano recibe unos beneficios, unas utilidades como dueño del Banco de Reserva. Todos los años le tocan unas utilidades por los beneficios del Banco de Reserva. La ley dice que el Estado dispone cómo usa esas utilidades. No dispone el Banco de Reserva cómo se usa. El Estado dispone cómo se usan esas utilidades. Pero el dueño de esas utilidades es a la vez el que tiene una deuda por 31,000 millones de pesos, una deuda que ya está en atraso y cerca del default. Entonces, ¿qué dispone Hacienda? Que la parte que corresponde, porque las utilidades se subdividen, pero la parte que corresponde y con la que se puede hacer esa operación de las utilidades, el Banco de Reserva la aplique al pago de esta deuda. E incluso Hacienda tiene un certificado en dólares de unos 250 millones de dólares
va y le vende ese certificado al banco de reservas y le dice, pero no me dé el dinero. El dinero también aplícalo al pago de esta deuda para poder cumplir con la programación del desmonte de la deuda al que se está emplazado por una resolución de la Junta Monetaria que no tiene que ver nada con elecciones, ni se tomó después de las elecciones, ni en la nocturnidad de la transición. Y entonces ahí se lleva a cabo la operación. Pero la operación no indica que los beneficiarios fueron con saco a buscar los pagos. Y no fueron a buscar los pagos. Déjame de este palo de final. No. ¿De quién era ese dinero? Ese dinero era del Banco de Reserva de la República Dominicana. Es decir, que en el fondo lo que hace el Estado son dos cosas. Evitarse una declaración en default. Si el Estado Dominicano hubiese sido declarado en default por el retraso en una deuda, que cualquier deuda te declare en default. No es que la deuda de la que yo tengo está pendiente son de las deudas grandes con los tenedores de bono, no. Es igual que el crédito personal. No es que yo le debo al Banco de Reserva, al Banco Popular, y le debo a la Cooperativa San José, o le debo a por allí una cosa, y con el chiquito que yo le debo, me puedo dejar que vaya a morosidad. Si voy a morosidad, se fuñó mi crédito, porque todo eso se toma en cuenta. Es decir, el Estado se evita ser declarado en default. Pero al mismo tiempo, el Estado restablece una cartera de préstamo del Banco de Reserva que, por la situación ya de tiempo, de un plan que no se lo inventaron estas autoridades, pero un plan que tampoco lo hicieron las autoridades al margen de la autoridad monetaria y financiera. Por eso es que el banco, por eso es que la autoridad monetaria y financiera vigila eso. Y cada vez que ve que hay algún tipo de retraso, que hay algún tipo de situación que pueda afectar la solvencia del país, emplaza a su cumplimiento. Entonces, señores, eso es lo que se está presentando como una asociación de malhechores. Involucraría desde el primer lugar a la Junta Monetaria, a la Superintendencia de Bancos, a los contratistas, que no fue gente que se encontró en los patios, a los que de repente ven a buscar unos cuartos, son los principales contratistas del país, los mismos tradicionales con los que está trabajando el gobierno actual. Los mismos, que son los mismos que manejan las grandes obras. Son los mismos. Entonces, si hubo alguna operación de opacidad o lo que fuere, ellos estarían involucrados también. Entonces, esa es la situación. El propio gobierno va a tener que pagar de esa operación en este año, tiene que pagar ahí cerca de 5,000 millones. Y el año que viene tiene también otra cuota de pagar de ese desmonte, que lo va a tener que hacer el Ministerio de Hacienda o con las mismas criterios o con otros criterios, pero tendrá que hacerlo. Y entonces, cuando lo haga, me imagino que también lo llamarán a hacer las indagatorias correspondientes por la Asociación de Malhechores. Cambio y fuera.